Capítulo 24. De vuelta a Jerusalén. Aunque China está muy lejos de /vertical Jerusalén, es un hecho histórico auténtico que la Tierra Santa ha estado conectada con China por más de 2 milenios. Algunas tradiciones muy antiguas llegan incluso a sugerir que el Evangelio pudo haber llegado a China a las pocas décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Hace 7 siglos que el famoso explorador Marco Polo llegó a China, siguiendo el mismo camino. Esta ruta comercial clave permitió que las hierbas medicinales, las especias, los tesoros, las nuevas religiones y los ejércitos invasores entraran y salieran de China. Al fin del camino, Jerusalén servía como un centro de distribución desde donde los productos se enviaban para Europa, África del Norte y el Oriente Medio. La aristocracia europea se quedó asombrada cuando importaron por primera vez una extraordinaria criatura de China. El gusano de seda. Prestó su nombre a esta accidentada ruta comercial, conocida popularmente como la Ruta de la Seda. Hoy, las naciones a lo largo de esta antigua Ruta de la Seda son las menos evangelizadas de todo el mundo. Aquí tienen su corazón los 3 mayores baluartes religiosos que se han resistido al avance del Evangelio: el Islam, el budismo y el hinduismo. Más de 90% de los grupos de personas que quedan por alcanzar con el Evangelio viven a lo largo de esta Ruta de la Seda y en las naciones que rodean a China. 2.000 millones de los habitantes de la Tierra viven y mueren en esta zona, ajenos por completo a las buenas nuevas de que Jesús murió por sus pecados, y que Él es el único camino al cielo. En la década de 1920 Dios dirigió al primer grupo, llamando la familia de Jesús, para llevar el Evangelio a pie a lo largo de todo el camino desde China hasta Jerusalén. Lo llamaron la Iniciativa Regreso a Jerusalén. Otros grupos de iglesias chinas recibieron visiones similares para comenzar un movimiento misionero que tendría su efecto en muchas naciones de Asia y del Oriente Medio. Fundado en 1921 en la provincia de Shandong por un cristiano llamado Pindian Jin, los miembros de la familia de Jesús creían que debían vender sus posesiones y distribuir sus bienes entre otros familiares. El lema de 5 palabras de la familia de Jesús resumía su compromiso con Cristo y su modelo de vida frugal: sacrificio, abandono, pobreza, sufrimiento y muerte. Se dirigieron a pueblos y ciudades, predicando el Evangelio mientras caminaban de un lugar a otro. Su ejemplo de vida comunitaria y el profundo amor cristiano de la familia de Jesús asombró a muchos que los veían. Atrajeron a los que buscaban respuestas para la vida, así como a los destituidos, marginados y menospreciados de la sociedad. Muchos ciegos y mendigos se unieron a la familia de Jesús y encontraron vida eterna en Cristo. Al seguir creciendo, la familia de Jesús sufrió terribles dificultades. A menudo, cuando esta comunidad ambulante entraba en un pueblo, toda la población salía para golpearlos, mofarse de ellos y humillados. Sin embargo, esa oposición no los desanimó, y usando predicaban el Evangelio. Parece que siempre había algunas personas dispuestas a dejarlo todo y seguir a Jesús. A finales de la década de 1940, había unos 20.000 creyentes chinos registrados en más de 100 grupos diferentes de la familia de Jesús en toda China. Varios grupos creían que Dios los había llamado para llevar a pie el Evangelio de vuelta a Jerusalén, predicando y estableciendo el reino de Dios en todos los lugares a lo largo del camino. Después de miles de kilómetros y muchos años de viaje, un grupo de fieles predicadores llegó a los límites del pueblo de Rasgar, en la región de Xinjiang, al noroeste de China. En el otoño de 1995 me encontraba predicando en una reunión de una iglesia en casa en la región central de China. El Señor me dio un profundo deseo de ser parte de su plan para enviar a muchos cristianos chinos como misioneros a las tierras de los hindúes, budistas y musulmanes. Animé a los creyentes a buscar en Dios una visión mundial. Les reté a que no solo continuaran en los ministerios que desarrollaban, sino que ampliaran sus horizontes para incluir a las naciones no evangelizadas alrededor de China. Con lágrimas en mis ojos, entoné un himno aprendido de un librito de movimiento de regreso a Jerusalén.
levanta tus ojos hacia el oeste. No hay obreros para la gran cosecha. El corazón de mi Señor se duele cada día. Pregunta. ¿Quién irá por mí? Con ojos llenos de lágrimas, y con sangre esparcida sobre nuestros pechos levantamos la bandera de Cristo, y rescataremos a las ovejas perdidas. La batalla de los últimos días se acerca, y la trompeta suena con fuerza. Pongámonos pronto toda la armadura de Dios, y deshagamos las trampas de Satanás. La muerte llama a la puerta de muchos, y el mundo está saturado con el pecado. Debemos trabajar fielmente mientras avanzamos, luchando incluso hasta la muerte. Seguiremos avanzando con esperanza y fe, dedicando nuestras familias, y todo lo que tenemos mientras cargamos nuestras pesadas cruces. Marchamos hacia Jerusalén. Mientras cantaba noté la presencia de un anciano en la congregación que estaba visiblemente emocionado. Lloraba y apenas podía contenerse. No sabía quién era ni que mi predicación hubiera sido tan poderosa como para causar esa respuesta. El anciano hermano, coronado con cabello y barba blancos, se acercó poco a poco al frente, y pidió permiso para hablar. Un respetuoso silencio dominó por completo a los presentes. Me llamo Simón San, un siervo de Dios, nos dijo. Hace 48 años, mis compañeros de ministerios y yo escribimos la letra de ese himno que usted acaba de cantar. Todos mis colaboradores murieron como mártires. Yo era uno de los líderes del movimiento Regreso a Jerusalén, continué diciendo. Marchamos a través de China a pie, proclamando el Evangelio en todo pueblo y lugar por el que pasábamos. Por fin, en mayo de 1950, después de muchos años de dificultades, llegamos a la ciudad fronteriza de Kashgar, en la provincia de Xinjiang. Paramos allí para solicitar las visas de entrada a la Unión Soviética. Estábamos al mismo tiempo nerviosos y emocionados por lo que nos esperaba por delante. Aún antes de que pudiéramos tener la oportunidad de salir de China, el ejército comunista, bajo el mando del presidente Mao, se apoderó del control de Xinjiang. Cerraron de inmediato la frontera e implementaron un régimen autoritario de gobierno. Arrestaron a todos los líderes de nuestro movimiento. A 5 de nosotros nos sentenciaron a 45 años de prisión en campos de trabajo. Los otros líderes murieron en prisión hace años. Yo soy el único que sobrevivió. Por amor de la visión de llevar el Evangelio de regreso a Jerusalén, pasé 31 años en prisión por el Señor. Todos nos quedamos asombrados. Estábamos allí sentados con las bocas abiertas, y las lágrimas corrían por nuestras mejillas, cayendo al suelo. Hermano, ¿podría, por favor, contarnos más? Le rogué a Simón Sao, el hombre de Dios. Cuando el Señor nos llamó a esta visión, continuó. Tenía solo 4 meses de casado. Mi bella esposa acababa de quedarse embarazada. A los 2 nos arrestaron y encarcelaron. La vida en la cárcel era muy difícil, y mi esposa sufrió un aborto. Se enjugó las lágrimas antes de seguir. En ese tiempo los comunistas mataron a muchos misioneros y a sus convertidos chinos. En los primeros meses de mi encarcelamiento en 1950, vi a mi amada esposa 2 veces, y solo de lejos, a través de los barrotes de hierro de la ventana de mi celda. Después ya nunca la volví a ver. Para cuando me soltaron muchos años más tarde, mi esposa hacía mucho que había muerto. Todos lloramos al escucharle. Sentíamos que estábamos en terreno santo en la presencia del Señor. Cuando le dieron la libertad de la prisión, conservaba todavía en su corazón la visión del regreso a Jerusalén. Le pregunté al tío Simón. Respondió a mi pregunta cantando para nosotros. ¿Cuántos años ha soplado el viento frío? ¿Cuántas veces se juntaron las nubes de las tormentas? A través de la lluvia helada, no podíamos ver el altar de Dios en el que Él acepta nuestros sacrificios. Los líderes de Dios lloran con corazones quebrantados. Las ovejas de Jehová están dispersas por todas partes. Lágrimas de tristeza vuelan con el viento frío. ¿A dónde te fuiste, buen pastor? ¿A dónde se fueron, soldados de Dios? ¿A dónde se fueron? Allá donde se fueron.
Después que el tío Sao descansara un instante, le pregunté de nuevo. Tío, ¿tiene todavía esta visión en su corazón? Él siguió cantando. Jerusalén está en mis sueños, Jerusalén está en mis lágrimas, te busqué, y te encontré en el fuego del altar, te busqué, y te encontré en las manos traspasadas de Jesús. Pasamos por el valle de lágrimas, vamos, caminando hacia nuestro hogar celestial después de caminar por el valle de muerte por 40 años. Mis lágrimas se secaron. Jesús vino a destruir las cadenas de la muerte, vino para abrir el camino a la gloria. Los primeros misioneros derramaron su sangre y lágrimas por nosotros. Corramos para cumplir la promesa de Dios. Cada tarde habló de nuevo con voz vacilante. Durante décadas en el campo de trabajo, miraba hacia el oeste en dirección a Jerusalén, y clamaba al Señor: oh Dios, nunca seré capaz de llegar a Jerusalén a pie. Nuestra visión no se ha cumplido. Padre Celestial, te pido que levantes una nueva generación de cristianos en China que estén dispuestos a arriesgar sus vidas para llevar el Evangelio hasta el lugar en el que empezó, en Jerusalén. La visión que Dios le dio no ha muerto, le aseguré tomándolo de la mano. Nosotros llevaremos adelante esa visión. Consolamos el corazón del tío Sao. Se puso de pie, y nos bendijo con sus manos santas, y nos exhortó con el pasaje de Lucas capítulo 24 versículos 46 a 48. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Deben reconocer que el camino de la cruz es el llamamiento a derramar sangre. Deben llevar el Evangelio a los países musulmanes y después hasta Jerusalén. Pongan sus ojos en el oeste. Nos exhortó. Esa reunión fue un momento crucial en mi vida. Sentí como si Dios hubiera pasado un testigo flameante de la mano de este amado anciano a las iglesias en casas, dándonos la responsabilidad de completar la visión. El Señor ya había puesto en mi corazón la visión. Regresó a Jerusalén, pero después del encuentro con Simón Sao, se convirtió en el centro de atención de mi vida. Llegué a entender con claridad que el destino de las iglesias en casa de China era conquistar los gigantes espirituales que quedaban en el mundo. La casa de Buda, la casa de Mahoma, y la casa del hinduismo, y proclamar el glorioso Evangelio a todas las naciones antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es necesario entender que cuando hablamos de regreso a Jerusalén, no queremos decir que Jerusalén sea la meta principal. No planeamos ir allí para una gran conferencia. Jerusalén fue el punto de arranque del Evangelio hace 2000 años. Y nosotros queremos que dará la vuelta a todo el mundo, y volverá al lugar en el que comenzó. Nuestra meta no es solo evangelizar la ciudad de Jerusalén, sino los miles de grupos humanos, ciudades y pueblos ubicados entre China y Jerusalén. La visión regreso a Jerusalén es ahora la meta principal de todas las iglesias en casa del compañerismo Sinim. Este no es un proyecto que tengamos entre otros varios. Este es el enfoque central y fuerza impulsora de todas nuestras actividades. Hablamos de esto en el desayuno, en la comida y en la cena. Oramos por esto, sin cesar, pidiéndole a Dios que levante obreros y elimine todos los obstáculos. Cuando dormimos, soñamos con esto. Hace algunos años, los líderes de Sinim oraron para involucrarse en la misión regreso a Jerusalén. Después nos reunimos, y cada iglesia en casa dio a conocer el número de misioneros que se comprometían a capacitar y enviar fuera de China. Cuando sacamos la cuenta total de obreros, arrojó la cifra de 100.000. Eso significa que tenemos la intención de enviar 100.000 misioneros fuera de China en los años venideros. Un estudio más completo de la historia nos revela que en realidad hubo 3 rutas de la seda que salían de China. La que comenzaba en Xi'an, y se dirigía hacia Asia Central, y al corazón del mundo islámico, es la más conocida. La segunda ruta comercial importante, pasaba por el Tíbet,
atravesaba la cordillera del Himalaya hacia Nepal, y luego se encaminaba hacia Pakistán, Afganistán e Irán, conectándose con la carretera principal hacia Jerusalén. La tercera ruta de la seda pasaba por el suroeste de China, donde vive hoy la mayoría de los grupos de personas que aún no se han alcanzado con el Evangelio. Se dirige hacia el sur a Vietnam, y luego hacia el oeste a países como Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar, Birmania, e India. Esta ruta penetra hasta el corazón de los mundos actuales del budismo y del hinduismo. Después de considerar estos hechos, los líderes de las iglesias decidieron que Dios los llamaba a seguir estas tres direcciones principales con el Evangelio. El Espíritu Santo ya había llamado a ciertas asociaciones a enfocarse en zonas específicas. Por ejemplo, una asociación tenía ya muchas familias misioneras, trabajando en áreas del Tíbet. Les resultaba natural dirigir sus esfuerzos al mundo budista tibetano. Otra asociación ha sentido por años la carga de alcanzar a los grupos de minorías en el sudoeste de China. Muchas de estas tribus se extienden también por países como Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar, Birmania. Es a regreso a Jerusalén a lo largo de la ruta del sur. No obviamos la realidad de que estas naciones no aceptan con facilidad el Evangelio. Somos conscientes de que en países como Afganistán, Irán y Arabia Saudita, no reciben con amabilidad a los predicadores cristianos. También entendemos que a fin de enviar misioneros, estos tienen que estar bien formando y capacitados en el conocimiento de lenguas y culturas, y apoyados en lo económico con el fin de que puedan servir al Señor con eficiencia. Hoy hay cientos cristianos dentro de China que están aprendiendo lenguas extranjeras como el árabe y el inglés, a fin de prepararse para el trabajo misioneros fuera de China. También hemos llegado a comprender que los últimos 30 años de sufrimientos, torturas y persecuciones de las casa-iglesias en China eran parte de la capacitación de Dios para nosotros. El Señor nos ha preparado como es debido para ser misioneros en los mundos musulmán, budista e hindú. Estuve hablando una vez en un lugar de Occidente, y un hermano cristiano me dijo: llevo orando años pidiendo que el gobierno comunista en China caiga, a fin de que los cristianos vivan en libertad. Esa no es la manera en que oramos. Nosotros nunca oramos en contra de nuestro gobierno ni pedimos que caigan maldiciones sobre él. Por el contrario, hemos aprendido que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y del gobierno bajo el que vivimos. Como profetizó Isaías acerca de Jesús, la soberanía reposará sobre sus hombros. Isaías capítulo 9 versículo 6. Dios ha usado el gobierno en China para sus propósitos, moldeando y formando a sus hijos según lo ve mejor. En vez de enfocar nuestras oraciones en contra de un sistema político, oramos pidiendo que aparte de lo que nos pueda suceder a nosotros, que Dios nos dé la gracia de agradarle en todo. No oren pidiendo que cese la persecución. No debiéramos orar pidiendo una carga más ligera, sino unas espaldas más fuertes para sobrellevarla. Entonces el mundo verá que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos para vivir en una forma que se refleje su amor y su poder. Esa es la verdadera libertad. No hay nada que nos puedan hacer en los países musulmanes, budistas e hindúes que no hayamos experimentado ya en China. Lo peor que pueden hacernos es matarnos, pero todo lo que eso significa es que seremos promovidos a la presencia gloriosa de nuestro Señor por toda la eternidad. El movimiento misionero regresó a Jerusalén. No es un ejército con armas humanas. No es un grupo de profesionales bien vestidos y de mucha labia. Es un ejército de hombres y mujeres chinos con corazones quebrantados que Dios ha purificado con su fuero santo, y que ya han pasado por muchos años de privaciones y dificultades por amor del Evangelio. En términos mundanos no tienen nada, y su apariencia no impresiona en absoluto, pero en el ámbito espiritual son guerreros poderosos por Jesucristo. Le damos gracias a Dios de que Él escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es,
a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 27 a 29. Dios está llamando a miles de guerreros de las iglesias en casa para escribir su testimonio con su propia sangre. Cruzaremos las fronteras de China para llevar el Evangelio a las naciones musulmanas, budistas e hindúes. Miles estarán dispuestos a morir por el Señor. Verá multitudes de almas salvadas, así como el despertar de muchas iglesias dormidas de Occidente. Cientos de misioneros cristianos occidentales derramaron su sangre en tierra china en el pasado. Sus ejemplos nos ha inspirado para estar también dispuestos a morir por el Señor en todo lugar al que nos lleve con su mensaje. A muchos de nuestros misioneros los atraparán, torturarán y martirizarán por amor del Evangelio, pero eso no nos frenará a nosotros. Dios no solo nos ha refinado en el fuego de la aflicción durante los últimos 30 años, sino que también ha refinado en nuestros métodos. Por ejemplo, estamos dedicados por completo a plantar grupos de creyentes locales que se reúnan en las casas. No tenemos ningún deseo de edificar templos ni edificios en ninguna parte. Esto permite que el Evangelio se extienda con rapidez. A las autoridades les resulta más difícil detectarlo, y a nosotros nos permite canalizar de forma directa todos nuestros recursos en el ministerio del Evangelio. Algunas personas nos cuestionan por enviar misioneros fuera de China. Dicen que debiéramos quedarnos en China y ganar a nuestro país antes de ir a otros lugares. A este argumento ilógico respondo con una simple pregunta. Entonces, ¿por qué su PIAS envía misioneros? Son todos salvos en su país. Si permanecemos en un lugar y nos negamos a avanzar hasta que terminemos la tarea allí, nunca seremos capaces de transformar el mundo con el Evangelio. Es muy cierto que el camino de Dios es que ganemos a los dos de nuestra casa mientras enviamos nuevos obreros a todos los rincones de la tierra. Créame, nuestra visión para alcanzar el mundo, para Cristo no significa parar ni aminorar nuestros esfuerzos para alcanzar a China con el Evangelio. Las dos cosas irán de la mano. Es más, creo que la mejor manera de conseguir que la Iglesia china permanezca fuerte es manteniéndola motivada en la evangelización de todas las naciones. Cuando los creyentes se enfocan en servir al Señor y en alcanzar a los perdidos, Dios los bendice y la Iglesia permanece afilada. Cuando nos centremos en nosotros mismos y nos dedicamos a criticarnos uno a otros, Satanás gana y la Iglesia se convierte en un instrumento embotado e inútil. Estaba muy claro en nuestra mente desde el principio que hay que pagar un precio alto por la misión regreso a Jerusalén. No solo me refiero al dinero. Estoy hablando de los muchos chinos que sufrirán y morirán como mártires a medida que se lleva a cabo la visión. Muchos irán con un boleto de ida, y a sabiendas que nunca volverán a China para ver de nuevo a sus seres queridos. También somos conscientes de que regreso a Jerusalén costará mucho dinero. Pero aunque nuestras iglesias sean pobres, ya hemos recogido muchos miles de dólares para sostener a nuestros misioneros. A semejanza de las IGLS y 8 Macedonias, muchos creyentes chinos han dado literalmente todo lo que tenían. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en tica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podrían, y aún más de lo que podían. 2 Corintios capítulo 8 versículo 2 al 3. Las iglesias en China están dispuestas a pagar el precio. Desde que salí de China en 1997, he tenido la responsabilidad de la capacitación de los misioneros y la implementación de la visión Regreso Jerusalén. Cuando la primera promoción de 39 misioneros salió de China en marzo de 2000, arrestaron a 36. Sin embargo, no perdieron la visión. Regresaron a casa, oraron y encontraron otra manera de cruzar las fronteras. Poco más de un año después, el número de misioneros chinos de las casas iglesias fuera de China superaba ya los 400, ministrando en más de 10 países. Las compuertas empezaban a abrirse. Cada misionero de la misión Regreso a Jerusalén recibe formación en varias esferas principales. Estas incluyen
cómo sufrir y morir por el Señor. Examinamos lo que dice la Biblia sobre el sufrimiento, y estudiamos cómo los hijos de Dios han puesto su vida por el avance del Evangelio a lo largo de la historia. Cómo testificar por el Señor. Le enseñamos cómo dar testimonio del Señor en cualquier circunstancia, o en trenes o autobuses, o incluso en la parte trasera de una furgoneta de la policía que nos lleva al campo de ejecución. Cómo escapar por el Señor. Sabemos que a veces es el Señor el que nos envía a la prisión para testificar de Él, pero también creemos que el diablo a veces también quiere enviarnos a prisión para detener el ministerio al que nos ha llamado Dios. Les enseñamos a los misioneros habilidades especiales tales como liberarse de las esposas que sujetan sus muñecas, o cómo saltar por la ventana de un segundo piso sin hacer daño. Este no es un seminario ni instituto bíblico normal. Si alguna vez visita algunos de los lugares en los que capacitamos a nuestros misioneros de regreso a Jerusalén, verá cuán serios somos en cuanto a cumplir con nuestro destino. Verá personas con sus manos esposadas a sus espaldas, saltando por las ventanas de un segundo piso. No se puede esperar menos si es que vamos a derribar las barreras que separan a los musulmanes, los budistas y los hindúes de conocer la dulce presencia de Jesús. Cuando los ancianos del compañerismo Sinim se enteraron de cómo Dios me había permitido escapar de forma milagrosa de China, me nombraron su representante autorizado, a fin de hablar en nombre de las iglesias en casa por todo el mundo. Los ancianos del compañerismo Sinim me redactaron la siguiente carta. Al hermano Yun, nuestro santo hermano que es un íntimo camarada de Cristo el Señor, y que está lleno del espíritu de poder de Dios. Usted es carro de Israel, y su gente de a caballo de Dios. Usted lleva consigo el mensaje victorioso de la expansión del reino de Cristo. Amado hermano, usted es un enviado por Dios desde el comité de los ancianos del compañerismo Sinim de las casas iglesias chinas, para representarnos fuera de nuestro país. Dios le ha mostrado, conforme a su dirección y señorío, que la vida es fundamento, la edificación de la iglesia es el centro, y que la capacitación de obreros es el punto clave, el lugar estratégico desde el que se puede llevar a cabo la expansión en todas direcciones, extendiéndose a toda nación y pueblo en el mundo, a fin de que el terreno sobre el que pisa la planta de su pie se convierta en su herencia. Marche hacia adelante a los musulmanes, los budistas y los hindúes en Europa, América, África, Australia y Asia. Oramos pidiendo que el Señor le dé la sabiduría y el poder de lo alto, a fin de que su mensaje esté lleno de la autoridad celestial. Como el fuego que Sansón prendió en las colas atadas de las zorras, quemará por donde quiera que pase. Que pueda cumplir la santa misión que le ha dado Dios, a fin de llevar el Evangelio de regreso a Jerusalén, hasta que el último santo discípulo quede añadido a la iglesia y la casa esté preparada para recibir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, de modo que los reinos de este mundo se conviertan en posesión de nuestro Rey. Nuestra meta es que Él sea Rey por siempre y jamás. Estamos listos para trabajar de forma diligente con siervos del Señor en todo el mundo, que son miembros de su cuerpo, sirviéndonos unos a otros con los dones espirituales que hemos recibido, con el propósito de que se pueda llevar a cabo la santa misión de Dios. Amado hermano Yun, esta es la convicción de todos los siervos de Dios en el compañerismo de ancianos Sinim. Que Dios le fortalezca para la tarea que le ha encomendado, le dirija en todo, y le abra las puertas en el camino. Nosotros, y todos nuestros consiervos, somos sus escudos firmes. Que la voluntad del Señor se haga con prontitud, en la tierra como en el cielo. Amén. Sus compañeros en Cristo, y los ancianos del compañerismo Sinim,